En el mundo de la imaginación, una idea puede ser tan real como el aire que respiramos. Puede convertirse en algo tangible. Y del escrito en hojas y tintas pasaron a ser los protagonistas de esta emocionante aventura. Expedición Pantanal. Ese 20 de julio comenzó el proceso de materializar la idea. Viejo Almacén, Manta, Don Amadeo, Conquistador, Coquetón y Diana H. Ahora sí, amigos, ya estamos navegando. Recién salimos de Puerto La Pista. Hoy el Paraná está calmo, ayer rugía. Salimos un poquito más tarde de lo que teníamos pensado, pero bueno, acá vamos. Veremos dónde hacemos noche. Ahí va el Conquistador, algunos barcos que acompañan. Y bueno, damos inicio a este sueño que esperemos poder cumplir. Beso enorme. Cada uno con un objetivo, cada uno ya tenía previsto hasta dónde iba a llegar y qué es lo que quería hacer. Bueno, ahora sí, todo el mundo afuera. El viaje fue muy interesante, muy intenso. No voy a decir divertido porque esa no es la palabra, pero fue intenso, muy intenso. No era un viaje de turismo, no era un viaje de reposera y whisky en la cubierta, sino que fue un viaje de trabajar 3 meses. Cualquier problema que uno puede llegar a tener te deja fuera de esta expedición porque es muy lejos. Para resolver un problema a 2000 kilómetros de Buenos Aires y en un río totalmente desierto es muy complicado. Pasar por debajo de un puente cuando vas navegando, por decir, estás pasando por debajo de un puente y es, no sé, te maravilla. Tocamos bocina siempre que pasamos por debajo de un puente para poder volver a cruzarlo. Los momentos fueron en general todos muy lindos, muy compartidos. Yo diría que la primera impresión así, diferente, es cuando empiezan las barrancas, cuando empezamos con el Cerrito en Entre Ríos, que ya es una barranca importante, una altura significativa. Todas las mañanas ya se planteaba como el diagrama de lo que iba a ser la navegación y teníamos más o menos calculado cuántos kilómetros íbamos a navegar ese día. Estábamos entre 70, 80, 90 kilómetros porque dependía de la velocidad que desarrollamos. Si bien tenés todo un proyecto de cómo vas a ir navegando, después ese proyecto se cumple a medias, porque a lo mejor vos pensaste que en 16 días ibas a llegar a Corrientes y terminaste llegando el día 20 porque tuviste que estar 2 o 3 días guardado en un arroyo porque había tormenta. Entonces uno va planificando, pero después es el día a día. El 14 de agosto salieron de Corrientes hasta Paso de la Patria y ahí comenzaron a remontar el río Paraguay, con la esperanza y la ilusión de descubrir nuevos horizontes. Navegaron el río Paraguay, fondeando en distintos arroyos, franquearon Humaitá y la ciudad de Formosa.
van con mucho cuidado por la bajante, conscientes de los desafíos que les esperan en el camino. Las complicaciones en realidad fueron varias. Por un lado, la poca profundidad del río en algunas partes. El tema de las lluvias afectó muchísimo. Está lloviendo muy poco en el Paraná superior y la cuenca que lo alimenta, ¿no? Si bien es el afluente más grande que tenemos de agua dulce, realmente está con muy poca agua, y aparte los incendios. El humo fue muy intenso. A partir de Formosa tuvimos humo todo el tiempo. En las fotos y los videos está más que claro, parece que fuese en blanco y negro en el momento por la intensidad del humo. Algunos días estuvimos navegando con barbijos porque realmente era muy intenso. Bueno, ¿vieron cuando dicen que la hidrovía está seca y que los buques están complicados para bajar? Que no sería nuestro caso, pero sí el de este empuje que viene bajando por el río Paraguay, que tiene que dar una vuelta en esta curva, que acá con pequeñas bollitas le van marcando por dónde ir y nosotros nos quedamos medio atrapaditos. Y después están los imprevistos, o sea, uno trata, o sea, Héctor siempre dice, esto no es una aventura lo que nosotros emprendimos, nosotros emprendimos una expedición, porque está todo organizado. Después tenés un montón de factores que te puede cambiar lo que vos organizaste, que se rompió algún barco y eso te generó alguna demora, que pensabas estar 1 o 2 días en una ciudad y si tenés que esperar un repuesto, te quedaste 5 días en esa ciudad porque el repuesto tuvo que venir de Buenos Aires o porque los muchachos se metieron en la Sentina a arreglar el barco. O no hay agua, o alguno se quedó varado, entonces hay un montón de imprevistos que eso escapa a uno y que te hace el día a día. Algunos desafíos concretos fueron para mí el espacio, porque hicimos medio viaje en invierno y medio viaje en verano, entonces había mucha ropa dando vueltas. Y el tema de los movimientos también. Yo para ir a cualquier lado, para ir a buscar algo, siempre tenía que pedirle a alguien que se corriera. Entonces en ese día a día había que ser muy cuidadoso para no hartarnos, ¿no? De que siempre que me vienen a molestar. Pero estar en un monoambiente de 12 metros por 3 no es tan sencillo. Con unas paredes finitas así, con un baño, tiene su historia y va juntando presión. El orden en el barco es fundamental, si alguno es desordenado se complica todo. Bueno, la convivencia es un tema que en el barco y en un viaje tan largo pesa. Y yo creo que lo placentero y yo te diría que lo seguro, ¿viste? Es estar en grupo, como lo hicimos. Se disfruta más. Obviamente también tenés que saber estar, porque hay que saber estar con la gente y la gente con uno. Y eso también forma parte de la navegación. Mira, esto es una navegación por la vida misma. En esta travesía la mayoría éramos matrimonios, entonces vos haces un vínculo con el otro barco, haces una relación de amistad. Vos estás conviviendo con ese otro barco y te están pasando cosas porque al estar comunicados te están pasando cosas con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, entonces es el día a día y uno más allá de las cosas propias de la navegación, compartís todo lo que es la vida. Y bueno, era muy lindo a la mañana cuando teníamos que fondear, nosotros tirábamos el ancla y cuando fondeábamos y el Manta y el Don Amadeo ponerle se abarloaban y bueno, y a la mañana otra vez a soltar todos los cabos y yo tenía mi compañera amiga Paula o tenía Mónica que hola amiga, ¿cómo estás? Y era la primera cara que veías era ella siempre con una sonrisa. Entonces, bueno, te tiro el cabo y ya de esas maniobras, después de 88 días, estaban más que aceitadas. Buen día.
La comunicación entre barcos es casi permanente porque, bueno, todos tienen VHF, así que se habla permanentemente. Y entre que se hacen chistes, entre que se preguntan cosas, entre que se dan indicaciones. O sea, la comunicación entre los barcos es permanente. Eso es así. Es el grupo electrógeno extraordinario. Teníamos además el beneficio de que Héctor y 2 barcos más tenían el sistema este de Starlink, que teníamos una wifi como si estuviera en mi casa y estábamos en el medio de nada. Y la otra cosa que me gustó mucho fue el intercambio cuando nos juntábamos con otros barcos, nos juntábamos a comer, a compartir. Y hubo momentos muy lindos, ¿no? Y ver cómo se iba viviendo en los distintos barcos el mismo paisaje, digamos, pero como cada uno tenía una experiencia diferente, ¿no? María, nuestra hija, es artista y había llevado todo su material para hacer arte arriba del barco. Vos pensás que navegamos 88 días y la mayoría de los días navegamos entre 10 y 12 horas por día. Salíamos a las 5:30 de la mañana a navegar. Y navegábamos hasta las 5:30 de la tarde, que ya era la última hora, porque bueno, Paraguay tiene 1 hora menos y era la hora que se ponía el sol. Entonces, después de que vos estás navegando por un río que no conocés, con todos los recaudos que eso implica, después que vos fondeás, empieza otro trabajo que es que, bueno, si algo falló en la navegación, hay que arreglarlo para poder seguir el día siguiente. Los peligros mayores es todo lo desconocido, era todo por conocer donde estábamos yendo, no es un lugar habitual que navegamos, si bien éramos todos navegantes y muchos experimentados ya en otras salidas largas, pero eran todo un lugar nuevo, eran un río nuevo que en gran parte no se conocía y eso, todo lo desconocido, da temor en primera instancia. El 19 de agosto arribaron a la ciudad de Asunción del Paraguay. Tuvieron que cambiar de planes por la bajante. El río Paraguay cambia mucho según el curso medio, que es después de Asunción del Paraguay. Es una zona donde hay muchas caleras y donde hay muchas piedras. Es una posición media extraña, yo lo reconozco. Podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero miren lo que tengo entre mis manos. Una piedra. En este acto la vamos a volver a su hábitat. ¡Aló, buen día! A su hábitat natural. Son ustedes la piedra acuática. Encima tuvimos, no sé si la mala suerte, pero fue así, que hace 2 años que hay mucha bajante y en la peor bajante, porque fue el récord, en Asunción había 1,40 m abajo, por debajo del cero, cuando nosotros lo remontamos, lo que hizo que fuera verdaderamente un desafío poder llegar hasta donde llegamos. Gracias, que lleguen bien. El Coquetón y el Dolce Farniente emprenden la vuelta, con la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable. Y otro barco se suma a la travesía, el Gioia de Marco Blanco. La naturaleza, la verdad que nos mostró un lado muy oscuro, muy cruel, muy duro. Hay cientos de kilómetros incendiados de costas, el humo muy intenso, pero... Mucho humo, mucho de todo, porque ese lugar explota en todo. Digamos, un lugar que te cachetea
porque explota en todo, en lo bueno, en lo malo, en todas las incomodidades que puedas tener en esa época del año, que es la más suave. En alguna oportunidad, cuando la naturaleza realmente se mostraba, te sorprendía. Los tucanes volando por la proa del barco, los tuyuyuy, que son unas aves muy lindas que les van a ver en las imágenes típicas del Pantanal, espectaculares. La compañía de los yacaré, que parece que fuesen animales muy agresivos, pero no lo son tanto. Obviamente hay que tenerles respeto porque ellos están en su hábitat y nosotros somos los visitantes. En el próximo episodio comenzaremos a ver la fauna y la flora en su máxima expresión. Cruzamos 4 países, navegamos todo el río Paraná hasta Paso de la Patria, en el kilómetro 1241 exactamente. Ahí desemboca el río Paraguay, así que ahí tomamos el río Paraguay y hicimos la frontera primero Argentina-Paraguay hasta Asunción del Paraguay, después atravesamos todo lo que es Paraguay, después la frontera Paraguay, la triple frontera Paraguay-Brasil-Bolivia. Navegamos los 48 kilómetros que tiene Bolivia sobre el río Paraguay y después ya nos metimos directamente en lo que es Brasil y en el Mato Grosso do Sul y Mato Grosso. Llegamos a la ciudad de Corumbá y lo que más arriba que llegamos fue la laguna La Gaiba, en el límite de otra vez Brasil-Bolivia.